Gracias. Tú siempre estás en todas las actividades. Dime. ¿Le puedo hacer preguntas de temas anteriores? De lo que tú quieras. Ya, ¿podría definir bien un movimiento de tracción? O sea, sé que es jalar, pero específicamente no tengo una idea clara. Eso es biomecánico. Un movimiento de tracción es, por ejemplo, la fuerza de tracción del psoas mayor, que es el filete, ¿no? Ese que nos comemos. En el hombre humano es, ahora no me acuerdo los kilogramos que son para mover fíjate que lo han hecho en laboratorio comparándolo, ¿no? No con eso. Mueve la contracción del psoas un vagón de un ferrocarril grande de eso de acá. Entonces lo que desplaza, ¿te das cuenta? De tracción, la fuerza de tracción es lo que desplaza por la medida métrica. Más o menos movimientos de desplazamiento. De desplazamiento, claro. Y otra cosa, no entiendo muy bien eso de región deltoidea. O sea, dice región anterior deltoidea, pero me salen puros músculos que están muy posteriormente al deltoides. O sea, ¿cómo es eso? Porque eso está en la guía. La región deltoidea es el hombro. Entonces, en el hombro hay un grupo anterior que está formado por dos músculos. Bueno, depende de la literatura, ¿no? Uno es el escapular y el otro, otros libros lo incluyen en el brazo como anterior, que es el coracobraquial. Pero el coracobraquial, la verdad que produce un movimiento de anteflexión del hombro, ¿no? O del brazo. Pero lo que más hace es que mueve la escápula hacia adelante y hacia abajo, la seca el tronco. Y entonces el otro son los posteriores, que sí son cinco, el deltoide y por debajo del deltoide el supra, el infraespinoso y los dos redondos, mayor y menor. Entonces, de eso se trata. La región deltoidea se llama así, es la región del hombro. Donde el músculo principal es el deltoide, que cubra la mayoría de los músculos. Sí, pero ¿por qué anterior? O sea, yo lo veo, o sea, simplemente de impresión, lo veo mucho más posterior que anterior a esos músculos. ¿Pero cuál? ¿De qué músculo me estás hablando? Coracobraquial y subescapular. No, los dos son anteriores, olvídate, la fosa. Acuérdate que la escápula está detrás, está en el dorso, ¿no? Entre las costillas 2 a las 7, ¿no? ¿Estás claro en eso? Sí. Entonces, la fosa escapular, ahí en la cara anterior de la escápula está ahí toda la origen del psoas escapular y el otro, la inserción en el húmero, ¿no? ¿Entiendes? Usted se está fijando con respecto a la escápula. Claro, no, es que no, yo no. Así es los libros de anatomía. Como que dice deltoidea, me está y guiando. el otro es el coracobraquial, que ese sí tiene dos, de acuerdo al libro. Los clásicos lo ponen, los antiguos, el Testí, por ejemplo, te lo pone dentro del brazo, no dentro del hombro. Entonces es un músculo anterior que lo que hace es anteflexión del brazo, porque da a su origen en el proceso coracoideo y su inserción en la cara anteromedial del húmero. Y ¿qué hace el movimiento del brazo? Elevación, y lo mueve hacia adelante. Eso es la anteflexión o la flexión del hombro. Los anteflexores del hombro son dos músculos, como músculos agonistas. El bíceps braquial y el coracobraquial. Ya, no hay más ninguno. Eso sería todo. Muchas gracias. No, pero después sería bueno, por eso yo quiero, mira, Jordan, tú reúneme un grupo. Doctor, si quieren, escuchen todo, Espera, terminen, déjame decir cuando terminemos todo este curso en enero, después que demos cuando se acabe toda esta historia, que estemos ya en las vacaciones, estamos los que quieran, porque esto es extracurricular, ¿eh? Claro, eso le sirve para el currículo porque hay que darle un certificado que se lo tiene que dar la facultad. Tengo que hablar eso hasta con el director de escuela. Entonces ahí se apunta, en eso damos un curso de 40 horas a un nivel profundo de lo que es la anatomía de esta funcional y damos a grupos funcionales, damos a la anatomía de superficie. Y podemos dar hasta 2 cursos, ¿está bien? Diferentes. En vez de estar dando vueltas por las calles, qué sé yo. Porque ustedes tienen un descanso, ¿no? Aunque hay que descansar en la universidad también. Pero los que quieren saber se dedican a eso. Igual que ahora yo le doy clase a ustedes y ahora yo tengo un curso a las 9 de la noche, otra cosa, con Lima, eso.
Y no tengo ni, porque yo para qué doy curso, pero voy a meterlo más en el currículo. Al final es lo que diga. Y cuando hagan una especialidad de esa buena, de eso tenemos que hablar, lo que lo quieren hacer. Lo pueden hacer en el Perú, pero tienen que buscar gente de puntería, si no tienen que salir de aquí. Por eso hay que saber inglés. Y después volver, ¿no? Y después volver, para que lo respeten. A ver, un alumno quería decirme algo, ¿eh? Saúl, ¿te Sí, pareciste? doctor, sí, quería hacer una pregunta. Leyendo la literatura, su guía, usted habla de que la escápula debe inmovilizarse para hacer movimientos. Y he buscado también en internet y en los libros, o sea, hay niveles de la flexión del hombro, hay 3 niveles, le dicen, y eso no me queda claro hasta el día de hoy. No sé si usted me podría aclarar. Hay unos que dicen que hasta los 90 grados solamente son músculos netamente del hombro, y después de 90 para 120 músculos de la escápula, y después de Claro. 120 El para arriba. problema, mira, el problema, tú sabes cuál es, Saúl, que cuando tú haces el movimiento de abducción, de separación, ¿no? Del brazo o de la articulación del hombro, lo que acepta cualquier libro de anatomía es que hasta el plano horizontal que pasa por la articulación del hombro. ¿Entendiste el nivel cuál es? El hombro. Ya. Ahora, Sí, doctor, cuando, sí. pero tú puedes hacer con el hombro, yo puedo ponerme hasta la mano en la cabeza, ¿no? ¿Entendiste? Sí, doctor, sí, sí. ¿Entiendes? Hazlo para que tú veas. ¿Y por qué es hasta el hombro? Porque hay un ligamento intrínseco de la escápula que se llama el coracoacromial o el acromio coracoideo, no importa el orden, no se acepta, que ahí el tubérculo mayor del húmero tropieza cuando tú haces la abducción. ¿Y qué empieza a moverse? La escápula. Y con la escápula, la clavícula y hasta la articulación externo-clavicular. Y entonces ahí están los otros músculos involucrados en ese movimiento. Que no, claro, yo no le he dado a ustedes la cinemática, por eso hay que dar un curso aparte, ¿te das cuenta? Porque yo les puedo dar un curso a ustedes por funciones de los músculos. Y qué es lo que hacen Doctor, en los médicos que tratan a los deportistas, en morfología funcional deportiva, sobre todo, que son los que más tienen doctor, recursos de tengo, eso, y te explican todo eso las cadenas cinemáticas para cada movimiento. Como doctor, para escribir, tú manejas las contracciones de 27 músculos. Yo no le he explicado nada de eso, son cuestiones de otro nivel. Dígame, te estoy escuchando. doctor, también, o sea, ya para aclarar también, doctor, con todo el respeto, discúlpeme, ¿Mm? he leído también de la paradoja de Cotman, o sea, dice que uno hace una posición neutral o posición anatómica, y después cuando hace una circunducción en hombro, si es que empezamos en una rotación interna, por llamarlo así, el cuerpo en una paradoja de Cotman termina en una rotación externa, y no se sabe hasta el día de hoy por qué, cómo hace ese giro en el hombro, en la articulación glenohumeral. No, el problema es que eso hay estudios que lo firman, ¿no? Como es. Ese es el problema que hace falta desarrollar en anatomía. Y entonces, los que los manejan son los que hacen fisiología del deporte. Eso. Entonces, morfología funcional deportiva se llama esa especialidad, ¿sabes? Por si acaso. Y existe en los países desarrollados, eso no existe en el Perú. Olvídate de ese niño. Eso se demora todavía. Entonces, el problema es que cuando tú haces la circunducción del hombro, igual que a la cadera, igual que a la columna, en la región lumbar o en la región cervical, es un cono. Y están combinados ahí, y eso se filma, movimiento, los 3 ejes y más, y los oblicuos, que no se los expliqué a ustedes, en los 3 movimientos básicos. O sea que la rotación medial, aunque no te des cuenta, y lateral en el hombro, porque eso no te puedes dar cuenta, a no ser que yo te fije a ti el brazo y te diga, párate así y te diga, rota ahora el brazo hacia adentro o hacia afuera, ahí te das cuenta que existe igual que en el antebrazo. Pero tienes que hacerlo y ubicarte, no tienes que pegarte el otro, así. Entonces se combinan todos los movimientos. La Sí, doctor, circunducción al final es un movimiento de esas articulaciones que son planas o esferoideas, o en el caso de la cadera, que más que una esfera es un cotiloidea, como le llaman, y entonces ahí ya se combinaron los 3 ejes, y los 3 ejes dan un cono.
por geometría, soy biomecánica. Pero para eso Sí, hay que doctor. trabajar. Muchas Y eso gracias. se hace con los pacientes y todo. Sí, doctor, Pero gracias por hay la que tener aclaración. los equipos para eso. Yo no lo he visto en No, Tacna todavía. Pero sí está en internet, ¿eh? sí, doctor, muchas gracias. Más bien, doctor, gracias por la aclaración. Entré tarde en la clase pero quizás me podría considerar como tarde, pero No, hombre, no, está en asistente, pues llegar tarde si tú eres el que más pregunta. Nada, después ya Jordan me dirá. Ya. ya, Ahora, doctor, gracias. y ahora Lian, que está tan mal, está abandonando esto, imagínate. ¿En qué anda? Profesor, buenas tardes. Yo también llegué tarde, es que Ah, no, bueno, no pude ingresar. bueno, ya después vemos todo eso. Jordan después me manda todo eso. Vamos a dar clase porque si no, no podemos avanzar, ¿eh? Vamos a dar la clase de hoy. Entonces vamos a pasar al otro paso. Señora, lo más importante es que hay que estudiar más, ¿eh? Y salir mejor y entre todos ayudarnos. Entonces miren, como siempre les hago la guía, aquí está. ¿En qué página empieza? Aquí que dice 257, creo, ¿no? En mi computadora. Entonces, aquí empieza la unidad 2. Esto está organizado. Lo que tiene es, trabajen con la guía y después busquen información en otras partes. Aquí está todo bien. Entonces, vamos a hablar hoy del sistema digestivo. La parte esta hay que leerse todo esto. Vamos a ver hasta donde llegamos porque ya perdimos tiempo. Ya son las 5, me queda una hora. Creo que vamos a hablar de cavidad bucal solo hoy. Y la cavidad bucal para el médico es bien importante, porque en la cavidad bucal lo primero que uno hace, ahora cuando ustedes vayan para el hospital, que ven a los pacientes y les presenten ahí cómo es la historia clínica, el profesor de semiología, y vean cómo se hace. La historia clínica es el arma, no el alma, el arma fundamental del médico. Y aquí casi no hay clínicos ya. Los clínicos son los especialistas que hacen segunda especialidad porque primero tienen que ser medicina interna. Una vez, hace años ya, trajeron un clínico cubano aquí que trabajó en el Hipólito, precisamente, el doctor Mario Achón, en paz descanse, que murió en Cuba. Lo trajo la UPT. Y mío no fue, pero fue profesor de otro profesor, un fisiólogo muy bueno. Mayor ya, ese se la sabía más. Se la sabía toda en esto. O sea, que daba diagnóstico de enfermedad, diagnóstico presuntivo, porque ya verán cómo es esto. Hay diferentes diagnósticos. El de certeza es cuando tenga la tomografía. No, el de certeza es cuando te da una discusión de un caso clínico el anatomopatólogo. ¿Por qué se murió fulano que tuvo? Entonces hay varios diagnósticos. Esto es una cosa seria la carrera que ustedes han metido. Entonces, esta parte clínica es bien importante. Es importante. Y yo me acuerdo que el doctor Mario Achón me decía a mí que trabajaba en un hospital, ahí entraba todo el mundo en La Habana, el Calixto García en La Habana. Eso lo crearon antes de Batista, ya no saben la historia de Cuba. Un día podemos hablar de eso. Entonces, en ese lugar que iba todo el mundo, el centro de La Habana, porque era el mejor hospital que tenía los mejores especialistas ahí, para resolver lo que era, pues era el que hacía clínica, era médico, hizo fue especialista en medicina interna y después clínico. Mi abuelo fue clínico también, pero era mexicano y vivió en La Habana mucho tiempo. Y se dedicó a la geriatría, a los viejitos. Entonces, ellos me decían los dos, mi abuelo y Mario Achón, de que todo en la boca se reflejaba. Todo, pero la mayoría de las cuestiones de las personas en la boca, examinándolas, haciendo un buen examen físico, ¿no? Y un buen interrogatorio, que es lo que le llaman anamnesis, la historia de la enfermedad, ¿no? Natural de la enfermedad. Sin apuro, porque si están apurados no podemos avanzar. El médico no puede estar apurado y por eso el que espere, el que está apurado por un medicamento, que siga esperando, porque esto no es una cuestión de vender papas ni nada de eso, ¿eh? Es un mercado. Entonces, lo primero es un buen interrogatorio y un examen físico. Y el examen físico, cuando den eso, empieza por la cavidad oral, que es la clase de hoy. Entonces, la cavidad oral
ahí se manifiestan muchas cosas infecciosas, problemas de alimentación, vitamínicas, cáncer y mil cosas más. Todo está ahí. Enfermedades virales, de todo. Hasta una papera tú buscas y hay manchas en las mucosas. Entonces, la cavidad oral es muy importante, por eso esta clase y las que vienen, todas van a ser importantes. Yo no voy a extenderme en esto porque si no, aquí se acaba y no nos va se nos va el semestre entero en lo que estamos hablando. En esta cuestión del tubo, del sistema digestivo y lo que viene después. Por eso hay que dar un curso aparte, extracurricular. Ahí sí le explico hasta la historia clínica, cómo se hace el examen y toda esta cuestión. Claro, eso se lo va a dar su profesor después, cuando pasen al tercer curso, al otro año. Entonces, acá vamos a hablar de cavidad oral. Primero, funciones. A ver, yo quisiera que un alumno, para intercambiar un poco, ¿no? Porque si no, esto es una monotonía mía, que no me gusta. Un alumno que me hable, ¿cuáles pueden ser las funciones de la cavidad bucal? A ver, ¿qué funciones puede tener la cavidad bucal? Fíjense que cambié, se dan cuenta que cambié de Atlas, ¿no? Lo tienen todo en su aula virtual. Ahora estamos en el tomo 2, ¿eh? No está proyectando. Dale. A ver, Jordan, ¿sabes alguna función de la cavidad bucal? Bueno, para la ingesta de la comida, masticación. También sirve para la respiración, para las personas que tienen problemas en la nariz. Expulsión. Pero esa cuestión de respiración bucal ya es un trastorno. Funciones normales. Ah, bueno. También sirve para expulsión de sustancias extrañas, por así decirlo, a través del vómito. Ya. Salivación. A ver, ¿qué piensas te puedes decirme? A ver, gusto. Para la... Claro, Bueno, porque ahí está la lengua. Pero aparte de la lengua, hay receptores de gusto en las paredes de la cavidad bucal hasta del paladar, blando. bueno, función sensorial, según dijo mi compañero Diego Alave. Ya. Aunque creo que eso es con el gusto lo mismo, pero ok. No, sensorial no, porque por la cavidad bucal y la lengua que está ahí, tú detectas, mira, la temperatura de lo que comes. Eso es sensorial. ¿Está bien? Puede determinar otra vez, ¿qué otra cuestión? No se te olvide esto del lenguaje articulado. Interviene en la fonación, ¿no? Ahí lo de la saliva, que dicen que es antimicrobiano. Ya, antimicrobiano, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, eso es lo que quiero, que participen, ¿no? Entonces, la función ahora del sistema digestivo, claro, en esto, en la guía, yo no se lo he puesto tal como tal, según recuerde, es que está asociado a las transformaciones físico-químicas. Ustedes saben que hay una asignatura que se llama físico-química, ustedes la están dando, ¿no? Aparte de la física, No. la química orgánica, la inorgánica, la orgánica, hay físico-química, dan físico-química como asignatura. No tenemos Ya. No, esos son también asignaturas de posgrado. bioquímica. Entonces, a ciencia básica estoy hablando. Y hay igual funciones, aparte de estas transformaciones físico-químicas en la cavidad oral y de todo el sistema digestivo, pues también biológicas, ¿no? Entonces, en algunas partes del tubo digestivo, o en la mayor parte de ellas, pues hay acciones mecánicas y químicas, ¿no? De lo que comemos. Estamos claros, por movimiento del tubo digestivo, etc. Y la parte química, por todas las enzimas de las glándulas esas accesorias a este sistema, o al tubo digestivo. A ver, ¿algún alumno sabe el origen, o sea, el desarrollo embrionario del tubo digestivo, de qué lámina procede? Embriología, estoy preguntando. ¿Del ectodermo, del mesodermo o del endodermo? Del endodermo, ¿eh? ¿Todavía no están dando embriología? Algunos,
pero muy pocos, unos 5 o 6 por ahí. Bueno, si tienen dudas de embriología me preguntan. Entonces, el tubo digestivo y todo el sistema, excepto los extremos ¿cuál es? La parte superficial de la boca o el ano, estoy hablando de la piel del ano, el esfínter, todo eso. Lo demás todo es de origen endodérmico. Los extremos, caudal, digamos, de abajo, o cefálico, craneal, pues son de origen ectodérmico los extremos. Si el profesor de embriología un día les toca este tema. Ahora, las porciones del sistema que estamos hoy viendo, pues comprenden muy fácil, son dos partes. Esto hay que estar claro, no va a ser que haya una pregunta oral, que la pregunta oral es mañana. Mañana tienen pregunta escrita de oral, acuérdense. Tenemos práctica hasta donde lleguemos hoy. Entonces, mañana es la primera evaluación. Entonces, de la unidad 2. Entonces, acá las porciones son el conducto alimentario, que antes es lo mismo, tubo digestivo, se acepta. Conducto alimentario, tubo digestivo. Y las glándulas anexas al tubo digestivo. Las glándulas anexas, ¿cuáles son? Bueno, situadas en la cabeza, cuando lean la guía, verán que son las glándulas salivales, menores y mayores. Y después en el resto, ya en la cavidad abdominal, porque en el tórax no hay ninguna, pues está el hígado, está el páncreas y está hasta el mismo estómago que tiene glándulas, ¿no? Que producen ácido clorhídrico, pectina, etc. Profesor, una consulta. A ver, otro alumno, dime, no lo veo porque estoy aquí en la pantalla. Doctor, esto dijo que estaba presentando un nuevo Atlas, pero en la pantalla no se puede evidenciar nada. No, Sí. no sé si está presentado a pantalla. ¿Tú estás viendo algo? No. No sale nada, doctor. Bueno, pues allá voy. Entonces vamos a poner presentar. Ok, gracias, doctor. Ya, enseguida van a ver ahora. Ya, entonces acá, ¿no? Perfecto. No, si no presentan, no, ahora, gracias por decirme esto. Ya, ahora sí quiero que van a ver. Entonces acabo. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ya, entonces aquí tengo. Sí se puede ver, doctor. Entonces, el tubo, el conducto alimentario, las partes son del sistema, las porciones, todo el conducto alimentario que va desde la boca hasta el recto del final del ano. Eso mide como 10 metros, más o menos. Depende de las poblaciones de estudio, ¿no? O sea que si paramos un hombre al lado, que hay atlas que traen eso, el hombre, la altura máxima, ponle 2 metros y no sé cuánto, y un poquito. Pues entonces esto de 10 metros, mucho más. Si estiráramos todo el tubo digestivo por las funciones complicadas que él tiene, el sistema lo que nos hace es recuperar todo lo que perdemos en cada actividad del día, con lo que comemos, nuestros nutrientes. Entonces acá, y las glándulas anexas son las salivales que están por acá arriba, después las veremos mejor en otra diapositiva, la paró, bueno, son mayores y menores. En la cavidad abdominal tengo el hígado y tengo el páncreas, más algunas que están en la misma pared de esta parte del tubo digestivo. Por ejemplo, en el estómago hay glándulas exocrinas que producen enzimas como la pectina que actúan sobre la leche, ¿no? Y empieza ahí la digestión de las proteínas. El ácido clorhídrico, hay otras, igual que en el mismo pared del duodeno, pues hay enzimas que trabajan sobre las vías biliares. Después eso lo veremos poco a poco. Entonces esas son las partes. Las glándulas, el tubo digestivo, conducto alimentario, y la otra parte, las glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Estamos claros? Entonces, a ver, ¿qué otro aspecto así general sería bueno tratar ahora para que más o menos se vayan organizando? Ya hablamos del origen, de las porciones, y podemos hablar un poquito de biología ahora. Yo sé que usted está dando biología con un buen profesor, que es amigo mío también, y que él tiene que tratar estas cosas, ¿no? Con ustedes. Vamos a repasar algunas cosas y lo voy a ir preguntando. Y esto viene del CEPO y de la secundaria, es una cosa muy sencilla. Entonces hay una serie de sustancias que ingerimos a diario porque si no morimos, ¿no? Para
restablecer las pérdidas que tenemos durante cada actividad del día, como son las proteínas. A ver, las proteínas cumplen funciones estructurales en las células y en los tejidos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que son los que ayudan o que contribuyen cada hora, cada minuto, cada hora, cada día en la célula hasta restablecer esos organitos citoplasmáticos después que cumplieron sus funciones, ¿no? Esas son funciones estructurales, o sea que todo es una renovación a diario. Hasta las mismas escamas de la piel, si amanece y vamos perdiendo escamas, son células muertas, ¿no? Que van cayendo. Y de eso hay películas que lo explican muy bien, videos, estoy hablando de medicina, y van siendo renovadas por otras en las capas de la piel. La epidermis son células muertas, ¿no? La dermis es la que tiene los receptores, los vasos sanguíneos, etc. Entonces, eso ocurre dentro de las células de cualquier órgano. Que las células, sus organitos, esos citoplasmáticos, las mitocondrias, los lisosomas, etcétera, etcétera, retículo endoplasmático, el aparato, todos cumplieron sus funciones, quedan en la citoarquitectura, se eliminan por las membranas y son renovadas por estructuras nuevas a diario, donde intervienen todas estas sustancias y otras, ¿no? Por supuesto, y todo eso está dirigido por el núcleo de la célula. Si tú tocas el núcleo de la célula, de cualquier célula, y la lesionas, por mecanismo que sea, pues al cabo, después de las 2 horas, digamos, ya la célula deja de funcionar y muere todo. Y eso es lo que pasa al final de la vida, que la pérdida de estructura es incapaz de ser recuperada por renovación, por factores de muchos tipos hormonales, ¿no? Y entonces ese es un mecanismo de la muerte. Pensé que eran los telómeros. Claro. Entonces, acá las proteínas, que es lo que estamos hablando, ustedes tienen que saber que teorías generales, porque eso se lo darán ustedes en biología, ¿no? Pero para mi asignatura no voy a hacer que yo pregunte algo de esto. El nivel de degradación máximo de las proteínas, ¿cuál es? La que puede ser absorbible a través de los capilares sanguíneos o linfáticos. Los aminoácidos, ¿no? Son los aminoácidos. Son moléculas muy pequeñas que pueden pasar los poros de los vasos sanguíneos y de los capilares. La absorción de proteínas, la mayoría, pues ocurre por vía sanguínea, cuando hablaremos después del yeyuno y eso. Entonces acá, y las proteínas son elementos estructurales, ¿no?, que tienen que ver con las células, ¿no?, estructurales de la célula. Aquí hay que estar claro en 2 cosas, para que sepan, porque ustedes un día le van a preguntar de esto, que hay 2 tipos de proteínas, una que son sustituibles y otra, por supuesto, no sustituibles, ¿no? Entonces, las sustituibles son las que sintetiza nuestro organismo. O sea, que la célula, de acuerdo al núcleo, con los nucleolos y el ácido nucleico sRNA, que es de transferencia, que actúa sobre los nucleolos y el retículo rugoso, etcétera, produce una serie de aminoácidos, de acuerdo a la secuencia, produce proteínas y enzimas, etcétera, ¿no?, que nos facilitan la vida. Pero hay otras que el organismo no produce, que no son sustituibles, que hay que estar claro en eso también, ¿eh?, que son aquellas que ingresan a nuestro organismo, ¿no?, en la composición de las proteínas que comemos, ya sean animales o vegetales. Y olvídense de lo que, bueno, todo el mundo tiene su enfoque, no me voy a meter en eso. Pero las que más proteínas estas no sustituibles aportan a nuestro organismo son las de origen animal, no vegetales. No debe ser que alguno sea electivo de ser vegetariano. Las 2 cosas son factibles. Lo que los vegetales no tienen grasa. Muy pocas grasas. Hay vegetales que tienen también. Entonces, la otra sustancia importante que hay que revisar de biología son los hidratos de carbono, que ustedes saben que son los azúcares, ¿no? Entonces aquí, estos son fuentes de energía. O sea, que son fuentes, la glucosa lo necesita la mitocondria
para el ciclo respiratorio y la forma de energía que resulta de eso del ATP, ¿no? Adenosín trifosfato, que es la energía de la célula con que trabaja. Entonces ya saben esta cuestión que estamos hablando. Y acá, todo eso está en la guía, información mínima le he puesto. Que quiera saber más, pues busque y que pregunte conmigo, yo se los aclaro. Entonces aquí hay los hidratos de carbono, acuérdense que hay, de acuerdo a la composición de sus moléculas, hay macrosacáridos o polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, el almidón hay que saberse algunos ejemplos, no voy a hacer que yo le pregunte algo de esto. Y, por ejemplo, el glucógeno en el hígado, acuérdense, el glucógeno en los músculos y toda esta cuestión. Disacárido, pues la sacarosa, esa es el azúcar de la caña, pero tengan cuidado porque hay otros disacáridos, ejemplo, busquen información. Y los monosacáridos o la glucosa, pero hay otros también. Entonces ustedes tienen que saber eso, no va a ser que en biología se lo tienen que dar porque eso es tema de biología. La otra parte son las grasas. Aquí las grasas es bien importante. Acuérdense que cuando una persona tiene la presión alta, que hay riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otras causas, ahora se manda como rutinario, porque aquí el médico ahora, como no quiere hacer un buen examen clínico, pues empieza a mandar, utilizar todas estas cuestiones del laboratorio, inclusive está asociado, si tiene la consulta privada, a los laboratorios y se busca el dinero extra por ahí, ¿no? Y tú caíste ahí de Gil, lo que sea, que no sabes esto y te mandan, fuiste por una hora y te mandan hasta un perfilograma. Y el que lo tiene que pagar es el paciente en el laboratorio privado. Entonces, pero nos ayuda. El problema es que el diagnóstico clínico se ha perdido. Hay que buscar la base también del laboratorio para justificarlo, ¿no? Pero por eso le digo que hay que estudiar esto. Entonces, los ácidos grasos, estos, o las grasas, mejor dicho, no ácidos grasos, pues comprenden una serie de funciones como fuente de energía y también estructurales. No se nos puede olvidar que en las células estas eucariotas, cualquier célula de nuestro organismo, pues ya después que se descubre el microscopio electrónico, pues se describe como en la membrana. Hay un sistema de membrana que conecta el núcleo con el exterior a través del citoplasma. ¿Sabes? La membrana nuclear tiene poros, están los retículos y está al final la membrana plasmática celular. Y la membrana plasmática tiene doble capa lipídica de grasa y en el centro fosfolípidos. Entonces, todo lo que entra hasta un medicamento que tenga su base de grasa, pues entra a la célula más rápido que una de que tenga líquido, o sea, en agua, ¿no? Su disolución. Eso hay que estar claro a veces para buscar los efectos. Cuando dan farmacología le tendrán que explicar todo eso. Entonces acá las grasas son fuente de energía y la parte estructural es esta de las membranas, ¿no? Por supuesto, de todos estos organitos que ustedes han estudiado. Entonces tienen que saber que hay dos tipos de grasa, ¿no? Que son las que busca uno cuando hace un análisis sanguíneo. Entonces hay unas que no son no saturadas, que esas son buenas, porque no se depositan en las paredes de las arterias, ¿no? Y no obstruyen el paso de la sangre. Por ejemplo, el ácido oleico, hay uno que es el oleico, ¿no? El oleico, pues es el aceite vegetal ese, que todos los días, por eso el aceite está tan caro. Hay que tener cuidado, porque la falsificación de los aceites a veces meten cosas ahí que matan a la gente, pero bueno, eso está registrado en cada país. Lo que importa, lo que importa. Entonces el ácido oleico es no saturado, por eso es mejor freír, digamos, hacer una papa frita si me gusta o lo que sea, un pescado en aceite, que en manteca de chancho, porque esa es saturada. Y esa sí se deposita en las paredes, aunque sabe mejor la otra. Entonces, saturada, por ejemplo, es el palmítico que está en la mantequilla. La mantequilla, un hipertenso, usted no puede regular la mantequilla, porque eso se deposita en las paredes. La low density, eso, el lípido eso de baja densidad y destruye el paso de la sangre. Igual que saturada es el esteárico que está en el tocino. Me encanta el tocino, me gusta, un arroz chino eso frito me encanta.
mezclado sobre todo con langosta o con langostino. Yo sé que aquí a ustedes no les gusta mucho eso. Así mezcladito con eso, pero hay que llevar tocino para eso. Igual que carnita de chancho y todo ese tipo. Entonces ya saben que el esteárico y el tocino se obtiene de ahí, está ahí. Y ese es el medio en que lo incorporamos en la dieta, pero son saturadas, todo eso se deposita. Usted es un cardiólogo. Si es cardiólogo, tiene un hipertenso, no puede, o muy poco, no puede, tiene que quitarle la dieta. Y se la está jugando el paciente. Entonces, en la composición, digamos, de los tejidos, entra también otros lípidos, ¿no? Como son las lecitinas y el colesterol. Todo eso se mide en los análisis. Entonces, ¿dónde está el colesterol ahí en altas concentraciones? Pues está en todas las carnes estas que comemos, en la leche y sobre todo en la yema del huevo. Bueno, léanse eso en la guía, pero son cuestiones de biología, estoy hablando de generalidad. Entonces ahora sí voy a entrar ya en la clase de anatomía. Vamos a ver la cavidad bucal. Ya le dije que lo primero que explora un médico ante un paciente, abra la boca y saca la lengua y usted mira y tenga una buena fuente de eliminación, porque a lo mejor ve y no sabe ni lo que ve, y lo puede orientar en un diagnóstico X, que después tiene, o sea, tiene que, ahí lo orienta en un diagnóstico presuntivo, lo que usted piensa sobre lo que puede tener el paciente. Después hay que comprobarlo en el laboratorio, en la imagenología, y al final de la jornada, si el hombre se murió con una biopsia, o después que hizo una operación, una biopsia, a ver lo que tenía. Ahí es la discusión de un caso clínico completo. Entonces acá, en lo que es cavidad bucal, primero vamos a entrar acá en la división, desde el punto de vista de la anatomía, ¿no? Pues la cavidad bucal tiene un vestíbulo y tiene la cavidad oral propiamente dicha. ¿Cuál es el límite entre las dos? Los dientes y las encías. O sea, por delante, vamos con otra diapositiva acá con la... Una buena aquí. Este es el vestíbulo. Claro, el vestíbulo también está al ladito aquí, que no puedo verlo, con relación al carrillo, a la mejilla, ¿no? A la región geniana. Y aquí está el vestíbulo. O sea que el vestíbulo es un espacio virtual, sobre todo cuando no estoy comiendo, porque se pega, ¿no? Entre la mucosa que reviste el labio y la mejilla por dentro, mucosa, entre la mucosa del labio y la mejilla, y las encías y los dientes por delante, la cara anterior de los dientes. La encía es lo que reviste la mucosa que viene desde el labio internamente y se prolonga, se proyecta hacia el proceso alveolar, ¿no? Entonces ahí queda un espacio, una hendidura que generalmente se pega, a no ser que esté comiendo, etc. O tenga una parálisis también. Entonces ya saben que el vestíbulo es el espacio este que está entre la cara posterior de los labios y la cara interna de las mejillas y la cara anterior de los dientes y las encías. Y lo otro es la cavidad oral propiamente dicha, que claro, aquí está la lengua levantada. Vamos atrás. Que es lo que está por detrás de los dientes y las encías. ¿Ves? Es el espacio más grande. Esto, ¿no? Entonces, lo otro es la cavidad oral propiamente dicha, queda entre la cara posterior de los dientes, las encías y el istmo de la fauce. El istmo de la fauce es esta, istmo quiere decir estrecho, ¿no? Esta zona estrecha, que tiene que ver por arriba con el paladar blando, por debajo de la lengua, y por detrás estoy viendo la pared posterior de la orofaringe. Entonces ya después veremos los límites del istmo de la fauce. Esta es parte de la clase. Doctor, Dígame. el vestíbulo en sí es la parte que no se ve a plena vista, que está por las encías. No, si se ve, claro, cómo no, si cuando tú te empiezas a lavar los dientes, por ahí metiste el cepillo, ahí empezaste, ¿no? Sí, pues, pero me refiero, o sea, tienes que lavar los dientes por atrás de los dientes, porque si no siguen sucios, ¿no?
Ya cuando metiste el cepillo, la cerda del cepillo por detrás del diente y la encía, ya está en la cavidad oral propiamente dicha. ¿Entendiste? Sí. Ya, ahora, aquí hay comunicaciones, que tengan cuidado que puede ser pregunta de examen. Entonces, hay comunicación entre el vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. ¿Cuáles son? Primero los espacios esos interdentarios, que son muchísimos, ¿no? Estrechos. Es donde cuando hacemos una limpieza, cuando vas hay que hacérsela cada rato, señores, para quitar el sarro. ¿El sarro qué cosa es? Todos los minerales que están en la saliva, que tiene minerales, más las secreciones mucosas, más si no nos lavamos los dientes bien, pues entonces hay partículas que quedan. Entonces, y eso protege la encía y el diente, ¿no? Entonces, los espacios interdentarios es la primera comunicación. Y la comunicación más grande que tienen que saber bien es por detrás del último molar. Claro, no vamos a decir el tercer molar porque hay gente que se lo han sacado, si son viejos o jóvenes, si no tienen buena higiene bucal, pues lo han sacado hasta el último cordal, ¿no? De arriba o de abajo. Si usted tiene cerrada la boca, hace oclusión, ¿no? Contacto entre los dientes superiores e inferiores, pues por detrás del último molar, el que tenga, no sé si es el primero, puede ser hasta el colmillo, ¿sabes? Cada persona, ustedes saben cómo es la cuestión de la boca aquí. Y si no hay que preguntárselo a, ¿cómo se llama la que presentaba a esta mujer en eso de televisión? Pero está en México, a Laura Voz, que siempre proponía, y yo no podía verlo. A los peruanos y pobrecitos, es una falta de respeto, sin dientes, eso. Son problemas de salud, pero eso no debe ser puesto en televisión. Es una falta de respeto al pueblo. Entonces, y vivió de esos amores. Entonces, menos mal que está en México. Hay un espacio entre el último molar el que tenga y la rama de la mandíbula. Pónganse la rama de la mandíbula que atrás. Aquí está la rama de la mandíbula. Usted puede tocarla con la mano ahí, con los pacientes con la boca abierta. Claro, tiene que mantenerse la abierta ahí, no va a ser que le muerde el dedo. Paciente, porque hay paciente y paciente. Y ustedes van a ser jóvenes. Y aquí hay de todo en la viña del Señor. Que ustedes van a tratar con eso, en la práctica médica. Entonces, allá atrás hay un espacio que se llama el espacio retromolar, para que no se los olvide. Que es bien práctico eso para la medicina y sobre todo para las enfermeras, porque el médico indica y la enfermera o el técnico es el que realiza al paciente. Hay pacientes que no pueden abrir la boca porque han sido operados de maxilofacial por fractura de los huesos de la cara o por un trismo o por hemiplegia, 20 cosas, y hay que pasar sondas a veces para extraer levines, ¿no? Sondas de goma, eso, para extraer secreciones y para alimentar al paciente que no pueda abrir la boca. Eso se ve ahí en las salas de emergencia eso, y de cuidado intensivo. Entonces se pueden pasar sondas por el espacio retromolar. O sea que hay dos comunicaciones que hay que saberse, ¿eh? Uno es los espacios interdentarios y el otro el espacio retromolar, ¿eh? Por detrás del último molar que tengamos. Entonces hay un espacio que usted por el vestíbulo, es la comunicación que tiene el vestíbulo y de cavidad oral propiamente dicho. Usted puede pasar, no por los interdentarios, ¿no? Pero por atrás sí una sonda, lo que sea, para aspirar o para alimentar al paciente que no puede abrir la boca porque tiene inmovilizado todo. En todos estos accidentes de tránsito, todo eso para a diario. Entonces esto es importante. Ya saben, lo otro importante del vestíbulo, para que sepan, es que después hablamos, yo creo que hoy la clase no nos va a alcanzar. ¿Ustedes después tienen más clases? ¿O no? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces después haremos, si no, seguiremos. Entonces, este es el vestíbulo, te das cuenta, y este también. Entonces aquí, la mucosa que reviste por dentro al labio, llega acá abajo, al final del vestíbulo, en el fondo, ¿no? Forma como un saquito, un fondo de saco, y se repliega sobre, esta es la encía, ¿eh? La encía es la mucosa que reviste al alveolo superior e inferior hasta el cuello del diente, de los dientes.
Entonces aquí en la línea media hay un repliegue y aquí otro. Son los frenillos del labio superior y del labio inferior. Eso hay que saber. Y lo otro importante, para no dilatar más esto, es que, escuchen esto, que esto sí es importante. Lo vamos a dar 2 veces, después en las glándulas salivales, en la parótida. El conducto de la glándula parótida, que se llama conducto de Stenone, pues desemboca en el vestíbulo de la cavidad bucal al nivel. ¿Qué quiere decir al nivel? A la altura del segundo molar superior. En la mucosa de la mejilla, por supuesto, no es molar ni nada de eso. Así que eso precísenlo bien, no vaya a ser que yo no se me ocurra hacerle alguna preguntita de esta exacta y usted me diga, no, que en la segunda molar superior ahí tiene 0. En el vestíbulo, o sea, en la mucosa, si usted se pasa la lengua por ahí, va a sentir una bolita seguir en el vestíbulo, al nivel del segundo molar superior. Y ahí hay, si se buscan en Yahoo, hasta películas cortas, en YouTube, perdón, van a entrar ahí y buscan ahí, van a ver eso que se ve porque se han hecho todos estos estudios, la velocidad, chorrito, como va saliendo la salida, en diferentes estudios, comiendo, hasta pensando en los alimentos, porque eso es uno de los reflejos más grandes de la ensalada. Ese fue el reflejo de Pavlov, ¿no? Que le dio el premio Nobel, de reflejo voluntario, involuntario, consciente de eso. Lo hizo hasta en los animales. Ahí sale a chorrito, pues, a chorro grande, la cantidad de saliva que expulsamos de la parótida. Entonces ya saben lo más importante del vestíbulo. Nos pasamos a otro aspecto. Vamos a pasar ahora al istmo de la fauce. Esto hay que saberse. Los límites del istmo de la fauce. Aquí está clarísimo el istmo, pero vamos a buscarlo mejor. En la primera. En esta. Istmo, acuérdense que hay 2 istmos. Tengan cuidado si es la S o la T. Hay que leer. Estrecho. Istmo, ahí que estamos hablando. El estrecho de la fauce. La fauce es la boca. La fauce del león, que se de las películas de misterio. Entonces, el istmo de la fauce está en la comunicación por detrás, posterior, de la cavidad oral propiamente dicha con la faringe. Si quiero precisar más, con la orofaringe. Hay que saberse los límites. El istmo de la fauce está constituido por arriba, está limitado por arriba por el borde libre, si quieren inferior se lo aceite, pero es el único borde libre que tiene el paladar blando. Por debajo, el dorso de la lengua, la cara superior de la lengua. Y a los lados, tengan cuidado acá, a la derecha y a la izquierda, por el pilar anterior. Ahora es como se llama así en la nómina actual. En la nómina más vieja se llama el pilar palato gloso. Palato de paladar, gloso de lengua. ¿Está bien? Entonces los límites del istmo de la fauce son el borde inferior o libre del paladar blando, el dorso de la lengua y el pilar anterior o palato gloso. Se acabó. ¿Qué más tenemos que ver acá? Pues vamos a hablar ahora de... A ver. Ahora sí vamos a profundizar esto, señores. Ya, ahora sí se acabó la generalidad. Miren, cuando le den... ¿Ya le están dando histología todavía? ¿Están dando histología? No. Bueno, hay diferentes tipos de epitelio, ¿no? Ah, en biología, una serie de variedades, porque hay un epitelio que se llama epitelio estratificado, escamoso y no queratinizado. ¿Están escuchando? Ese es el que está en la mayor parte revistiendo internamente todas las partes de la cavidad oral. Claro, tiene sus modificaciones. O sea, que hay un epitelio que tiene que ver con la mucosa bucal estratificado, que es escamoso y no estratificado, y no queratinizado. Perdón. En la cavidad oral, fíjate si es tan importante esto que estamos hablando, que aquí se hacen los frotis bucales. ¿Qué cosas son los frotis bucales? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de esto? Frotis bucal. yo creo que es cuando te ponen el hisopo ahí para Claro. notarte. Entonces eso se utiliza, a ver, una aplicación de eso, ¿cuál puede ser?
Bueno, cuando quiero averiguar qué tipo de bacterias tiene mi paciente, yo haría un frotis. Puede ser. Pero el que inventó eso, ¿tú sabes para qué lo inventó? Para saber el sexo. Espera, ¿Está bien? Entonces, los frotis bucales se utilizaron desde el principio para determinación cromosómicas y todos los problemas estos que hay con los niños que nacen. Cromosómicas del sexo. Bueno, vamos a pasar a otra cuestión, porque de esto, te digo, la cavidad bucal es para hablar un semestre de esto. Esto es lo más importante en semiología. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa a mí se me ocurriría por acá? Regiones que delimitan la cavidad bucal. Esto es lo más importante de la cavidad bucal. La cavidad bucal tiene una forma muy irregular, ¿no? Pero hay regiones que lo delimitan por arriba, por abajo, a los lados, por acá, debajo. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Esto lo estudian muy bien más que nosotros, los odontólogos, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber todo esto también. ¿Qué cuento nos va a hacer un médico o un odontólogo si nosotros estudiamos más que ellos? Estas cuestiones de la ciencia básica. Entonces, en las regiones o las regiones que delimitan a la cavidad bucal, pues vamos a mencionar acá varias regiones. Está la región labial, que es bien importante, ya verán, en emergencia, porque hay muchas heridas en los labios, en los accidentes, en las heridas, en mil cosas, ¿no? Y ustedes van a tener que tratar todo esto. O sea, la región labial es una región importante acá. La otra región es la región palatina, que es el paladar. Ahí hay que incluir el paladar duro y el blando. La región lingual y lo que queda por debajo de la lengua, sublingual, que es el piso de la boca. Las regiones acá son 5 regiones. A los lados, que son donde están las mejillas, ¿no? La región geniana o génica, donde están los carrillos. Y por supuesto acá la región tonsilar. Tonsilar de tonsila, amígdala, ¿eh? Hay varias amígdalas. Ustedes conocen la palatina esa de las amigdalitis. Ahora las amígdalas se llaman tonsilas. Tónsilas. Eso es órganos linfoides que nos protegen aquí en la entrada de la cavidad oral. Y hay otros en la cavidad nasal también, que ya veremos después. Al final es un anillo, que es el anillo linfático epitelial, o de Waldeyer, que es el que está al inicio de las vías respiratorias y digestivas. Entonces aquí lo que nos interesa ahora es la región amigdalina o tonsilar, que es esto que estamos viendo acá. Hay que describir todo esto, señor. Esto tienen que sabérselo y cada una es una pregunta de examen. Oral, escrita, lo que sea. Cuidado con está bien determinado esto, lo más importante en su vida de estudio. Vamos a empezar por la región labial, los labios. ¿Está bien? Entonces los labios, ya desde el curso pasado, ahora de la unidad pasada, ustedes saben que hay una serie de músculos, ¿no? Dentro de los labios. El primero que hay que tratar aquí es cuál es el orbicular de los labios, ¿no? El orbicular de los labios, que es un músculo cuyas fibras son concéntricas, circulares, que actúa como un esfínter en los músculos de la mímica, ¿no? Y entonces este músculo, por supuesto, por fuera de él tiene terminaciones de otros músculos, del labio superior y del labio inferior, que se mezclan con su fibra. Puede ser el separador y el helador del labio superior, el cigomático menor, el cigomático mayor, el risorio. ¿Se dan cuenta? El mismo buccinador. Si voy al lado inferior, el depresor del lado inferior, el triangular, el del ángulo de la boca. Entonces, todas esas terminaciones de esos músculos se entremezclan ahí en la porción periférica del orbicular ese de los labios. Entonces, eso hay que estar claro. En los labios, pues al final podremos decir que es una estructura, o lo que lo forma, tiene una estructura músculo-membranosa, porque los músculos tienen mucho tejido conjuntivo en su interior. Acuérdense la generalidad cuando hablábamos de los músculos. Y que estos labios, con todas sus estructuras, que ahora van a ver las capas, que es lo que hay que saberse bien, pues descansan, se apoyan, ¿no?, sobre los arcos dentales y las encías. El labio descansa por detrás.
En los dientes y en las encías, ¿no? Está claro eso. Ahora, lesiones que pueden afectar los labios, la parte clínica. Yo después lo voy a mandar ya a la clase de mañana, no, el miércoles, ¿no? Ya les voy a poner en los casos, todo, revisión bibliográfica y todo lo que vamos a hacer con más tiempo que la otra actividad, que la otra unidad. Entonces acá, los labios, pues, van a encontrar ustedes en su trabajo práctico cuando empiecen a ir a los hospitales con lesiones traumáticas que se van a diario por 20 cuestiones, por ulceraciones, esta es la parte clínica importante, por tuberculosis. Acuérdense que en Tacna y en todo el Perú hay mucha TB todavía. Por eso los ayuda acá toda la Organización Mundial de la Salud, no se acaba de resolver el problema. Entonces hay ulceraciones, úlceras que se producen en los labios. Cuando vean una úlcera en un labio hay que investigarla, hay que mandarla a sacar ahí la secreción y para el laboratorio a ver qué es lo que hay ahí, qué germen está en la úlcera, en esa heredita. Lúpicas, ¿qué quiere decir lúpicas? Por sífilis, ¿no? Hay hombres que trabajan, se ponen y hacen una serie de actividades con todas estas cuestiones, ¿cómo se llama esto? Que hay aquí, donde quiera, donde van las mujeres y eso, y hacen parte de la actividad por la boca y ahí entran al punto de infección de la úlcera. Entonces ahí hay trepanomas pálidos que hay que... Cuando usted va a úlcera hay que tomar ahí rápidamente el laboratorio, ¿verdad? Y que una muestra y para el microscopio, ¿eh? Y que le den el resultado, para que vayan al seguro. Entonces hay lesiones de este tipo. Hay igual lesiones, por ejemplo, que pueden ser cancerosas también. El cáncer de los labios, sobre todo cuando ustedes vean una verruguita o un angioma pequeñito, una cosita como un lunarcito, ¿no? Más son verruguitas, ¿no? Entre la superficie acá del labio, de la mucosa labial, ¿no? Y la piel del labio. Hay que estudiar esto, hay que tomar una biopsia de eso, porque ahí son los epiteliomas más invasivos y después se mueren los pacientes por las metástasis, por un diagnóstico incorrecto. Claro, estas son cuestiones de dermatólogo, lo que estoy hablando, pero que el clínico tiene que saber eso. Trastornos del desarrollo en los labios, y ustedes saben, del desarrollo de la formación del labio leporino, que eso es frecuente, y por eso vienen campañas tan, no sé si han estado, que vienen norteamericanos a hacer las operaciones a los niñitos con estos problemas, que son cuestiones estéticas, por un mal desarrollo de los mamelones esos de la cara, formando ahí esto hay que dárselo en embriología, que tiene que darle todas estas clases. Si tienen dudas, yo las explico, los ayudo un poquito. Entonces ya saben de lo que estamos hablando, que hay que examinar bien el labio de cada persona cuando ustedes sean médicos y empiecen a tratar pacientes. Entonces ahora lo más importante que me interesa a mí de la anatomía, escuchen, la estructura de los labios. Eso está en la guía, bien organizado. Se lo puse así porque esto le va a hacer falta toda su vida a ustedes. Acuérdense que el perfil de salida de su carrera es médico cirujano, no es otro. Entonces acá, la estructura de los labios consta de 5 capas, que hay que sabérsela en orden de la periferia a la profundidad, o delante atrás, como ustedes quieran. Lo primero, por supuesto, es la piel, ¿no? Y hablar de la piel, ahí yo le puse en la guía las cuestiones fundamentales, que si es vello, que si es bigote, que los folículos, hasta los granitos, que son muy dolorosos. Ahí está todo, se lo lee. Después el tejido celular subcutáneo, la grasa que está, es la segunda capa. Después la tercera capa es la muscular, que es lo que estoy hablando, el orbicular de los labios y todos los músculos esos de la mímica facial asociados al labio superior e inferior en sus inserciones ahí, que sus fibras se entremezclan con la del orbicular en la periferia, en la porción periférica del orbicular, en otras palabras. Después viene la porción glandular. Todo eso se siente. Si usted toca el labio con su mano y hace una palpación, claro, tiene que hacerlo muchas veces para darse cuenta que hay una serie de irregularidades en la superficie, por dentro de la mucosa, se reviste el labio. Entonces esas son glándulas que hay salivales, sobre todo, porque hay glándulas labiales, glándulas salivales menores, que producen tanta saliva como otras glándulas, a nivel de la superficie interna y la otra es la capa mucosa,
que es la que se proyecta después al final. Vamos a buscar la otra diapositiva, desde el labio a la encía, es la que forma la encía después, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Ve? Entonces aquí la mucosa, la más interna, que hace aquí un fondo de saco, quíngilo labiolar, y se proyecta hacia la encía, ¿no? Hasta la raíz del diente, hasta el cuello del diente, que es donde llega la encía. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las capas o la estructura, ¿no? De los labios? Sus capas son 5 capas. Son piel, tejido celular subcutáneo, la capa muscular, después vamos a hablar un poquito más de esto, la glandular, hay glándulas salivales menores, que se llaman así labiales, ¿eh? Y la capa mucosa, que es la que se refleja sobre la encía, la que forma la encía después. ¿Está bien? Sobre la capa muscular, voy a volver a lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que ustedes precisar en el estudio independiente ahí en su guía? Primero, que hay un músculo que se llama el orbicular, ¿no? De los labios. Ya eso lo dimos en los músculos de la mímica, que está inervado por el facial, ¿no? Séptimo par craneal. Cuando hay una parálisis de ese músculo, pues al individuo, bueno, se le sale, no puede contener nada dentro de la boca, y si va al dentista es que mantiene el succionador ese, el extractor de saliva, ¿no? El interior de la cavidad bucal, el que cierra el orificio bucal. Entonces, la mitad, acuérdense, las parálisis son de un lado al otro. Una parálisis bilateral es súper rara. Puede darse, pero es muy raro. Entonces, este músculo tiene por arriba, es como si fuera 2 mitades. Hay que revisar ahí músculos de la mímica, tienen que ir atrás. Aquí no está en la diapositiva de eso, ¿no? Entonces, el orbicular de los labios, pues es un músculo que la mayoría de los libros dice que tiene una parte superior y otra inferior con relación a cada labio, ¿no? Aquí no hay nada de eso, que habría que ir al otro. O sea, aquí tiene un semicírculo, digamos así, y otro abajo con cada labio, y sus fibras se entrecruzan en los ángulos de la boca, en las comisuras labiales, ¿no? Y por fuera de ese músculo es que están todos los demás músculos que estudiamos, que ahorita se los mencioné, en el labio superior y en el labio inferior. Son los dilatadores, los que abren la boca, ¿no? O los separan los labios, ¿no? Y tienen que ver con las expresiones de alegría y tristeza. Eso tienen que revisarlo del curso anterior, ¿no? O sea, de la unidad anterior. Entonces, acá hay algo importante que yo quería tratar con ustedes, y la parte esta que práctica que pueden tener. A ver, acá las arterias, aunque esto lo vamos a estudiar después de respiratorio en cardiovascular, cuando yo dé la arteria carótida externa, la arteria facial, etc. Entonces acá las arterias de los labios, desde el punto de vista práctico, ustedes tienen que estar claros en la situación de estas arterias. Entonces, fíjense, las arterias primero que irrigan, que llevan sangre al labio superior y al inferior, porque se van a encontrar miles de heridas en los labios por mil causas y van a tener que suturarla en emergencia, y que esté de guardia. O el que sea un especialista en estas cuestiones de los labios leporinos, harán lo mismo cuando tengan que suturar los labios para corregir esa deformidad. Entonces acá, todas son ramas de la arteria facial, las que irrigan los labios, las más importantes. Entonces hay dos arterias, la arteria coronaria superior y la coronaria inferior. ¿Por qué? Porque forman como una corona, ¿no? Alrededor de la boca, los labios, tienen forma redondeada. Entonces la arteria coronaria superior, digamos que se observa o nace en la comisura labial, o sea, en los labios, en los ángulos de la boca, ¿no? Y se dirige al labio superior, ¿no? Y que se anastomosa, se une, anastomosa de circulación lateral, se une a la del lado opuesto, a la derecha y la izquierda, en el medio, en la línea media, ¿no?
con la homónima, por inoculación. ¿Qué quiere decir por inoculación? Que eso es un término de cirugía, que se unen, se abocan, ¿no?, dos arterias una frente a la otra. Ahora, la coronaria inferior, que es la que tiene que ver con el lado inferior, es lo mismo más o menos. Se dirige por debajo del músculo depresor del labio inferior, que es el que le llaman también triangular, ¿no?, del labio inferior, y llega al espesor del labio inferior y en la línea media vuelve ahí a inocularse, se une, se anastomosa por inoculación con la del lado opuesto, o sea, con la coronaria inferior del lado opuesto. O sea, que son 4 arterias que van a formar como una corona alrededor de los labios. O sea, que hay una doble anastomosis, lo cual resulta un círculo arterial, digamos así. Este círculo, que la importancia que tiene, que es donde hay que llamar la atención acá, desde el punto de vista práctico, ¿dónde está situado? Cuando usted vaya a coser, ahora le cayó un individuo que se rompió el labio porque tuvo un accidente, o porque le dieron un piñazo, o porque 20 cosas que pasan. Entonces, está situado, estas arterias, estos dos arcos, entre las capas muscular y glandular. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede cosarle a superficie de la piel, de las 5 capas que dije, ¿eh? Ni la piel, ni el tejido subcutáneo, porque va a seguir sangrando el hombro y va a tener una complicación después, no resuelve el problema. O sea que estas arterias están situadas con sus anastomosis entre las dos capas, esta que es la muscular y la glandular. Después viene la mucosa, ¿no? Son 5 capas. O sea que para detener una hemorragia por cualquier herida en el labio, en que sea superior o inferior, pues hay que suturar. Claro, hay que meter anestesia, porque si no, ¿quién va a suturar esto? Todo el espesor del labio y no solo a la parte anterior. ¿Están escuchando? No vaya a ser que un día ustedes se encuentren con esto y ya van preparados con lo que estoy hablando, ¿eh? Hay que coserlo desde la piel hasta la mucosa, ¿eh? ¿Está bien? Todo, si no se le complica. ¿Está claro lo que estamos hablando? O sea que, repito lo mismo, para detener una hemorragia en cualquier labio, una herida, pues hay que suturar todo el espesor del labio, todo el grosor. Aunque esté feo, después se arregla eso. Ya veremos después. Y no solo la parte anterior, ¿eh? Porque si no, la arteria no va a controlar esto y va a seguir sangrando después que cosió. Y lo mismo eso es lo que aplican en las suturas estas, los labios leporinos. Eso, la cuestión del labio leporino, esa deformidad, un paladar hendido es otra cosa, pero eso es muy simple. Eso es una operación estética que por eso la regalan, ¿eh? ¿Está bien? En los niños, pero a veces hay niños eso que tienen el paladar hendido, eso tienen que explicarle en embriología. Las diferencias, hay muchos labios leporinos que coinciden en su deformidad de desarrollo de la cara, con el paladar hendido y otras cuestiones más. Pero lo del labio leporino es un regalo, eso es una operación muy simple que lo hace cualquiera, en cualquier lugar, sabiéndolo hacer, por supuesto. Entonces ya saben de lo que estamos hablando. Entonces hay una serie, yo le di más información sobre esto, ¿eh? Aquí hay algo importante en cuanto que la parte clínica, que después ya veremos cuando hagan la revisión bibliográfica, que hay que atender, ¿no? ¿Y a qué me refiero ahora? Al drenaje linfático. Aunque no han dado cardiovascular. Entonces, por ejemplo, un individuo que tenga un cáncer del labio superior porque tiene una verruguita, acuérdense, entre la piel del labio y la mucosa ahí en el borde del labio, eso es súper peligroso, hay que estudiar eso. Aunque hay otras que no tienen problema, pero hay que hacer una biopsia a la verruga, porque si es un epitelioma, peor todavía. Entonces ahí, cuando hay un cáncer del labio superior, las metástasis donde hay que hacer las biopsias son en los ganglios submandibulares. Ya veremos eso cuando vemos cardiovascular y todo el drenaje linfático de la cabeza.
Pero si es en el labio inferior, abajo, pues en los ganglios submentonianos. También le llaman antiguamente en la otra nómina, pues a los ganglios estos submentonianos supraioideos. Esos son los del lado inferior. O sea que si hay una lesión del lado inferior por un individuo que tenga una leucoplasia, que es fumador, que le sale una úlcera, otra, pues entonces hay que extraer esos ganglios que son muy superficiales por debajo del cuerpo de la mandíbula, en la porción supraoidea, y son una bobería, la incisión esa, y va al laboratorio y le va a decir si tiene células neoplásicas, ¿no? Está claro lo que estamos hablando, ¿no? Región, ¿cuántos minutos nos queda, Jordan? 7 minutos, 7 minutos. Bueno, vamos a parar aquí entonces. Mañana seguimos, o cuando el miércoles. Está claro, porque ahora he hablado la primera región, falta la geniana, falta la palatina, falta la sublingual, que es súper importante, y la amigdalina. Tienen que saberse todo esto bien. Vayan adelantando esto, por favor, si pueden, de aquí al miércoles, leyendo en la guía que todo está bien señalado ahí, lo que hay que revisar. ¿Algunos consejos para resumir estos temas? Bueno, pues los consejos para resumirlo están en la guía de estudio. Ahí está. Y otra cosa, varios compañeros me han mencionado que les gustaría si podría cambiar ese tipo de flechita que tiene usted cuando señala en el Atlas. ¿Sabría cambiarlo? Es que varios no lo ven. Ya, yo voy a cambiarlo, está bien. Está bien, está bien. Le voy a poner unas bolitas de colores. Sí, sería mejor. Ya, tranquilo. Bueno, fíjate que lo que estamos dando es diferente. Ahora sí son cosas de aplicaciones. Ya, entonces seguimos el miércoles vamos. El miércoles les voy a dar los temas de revisión bibliográfica también. En la fecha. La revisión bibliográfica de orden, fíjate, es distinto ahora. La hicieron muy bien, de verdad que ya no les voy a dar más el modelo que les di, porque lo hicieron muy bien todo. Entonces ahora ya ustedes saben cómo es, pero ahora vamos a discutirla como, o sea, por lo más ahora me van a explicar cuando sea eso en el horario de práctica, pues de qué trató la revisión y hacerme igual cada uno un pedacito y después alguna pregunta si existe, alguna duda. ¿Entendiste? No, para qué mentirle. ¿Está bien? Bueno, vayan trabajando esto. ¿Te di los números de los dibujitos o no? No. Ah, bueno, va a ver, para ir avanzando esto al fin de semana, ¿no? Para el viernes, cuando nos toque, juego bien. Entonces, los dibujitos, ahora, ¿dónde los tengo? Vamos a buscar. Son 4 laminitas del Netter, que están fáciles. Uno es, yo creo que no es el Netter por acá. Aquí está. Perfecto, ¿eh? No lo hablo ni las partes de un diente. Entonces, uno es este, mira, voy apuntando. Está al final del Netter, tengan cuidado. La 8.1. Está al final del cuaderno. 8.1, la 2, la 3 y la 4, creo. La 8.2, que es eso que pasé. La 3 es esta, que tiene que ver con los dientes. Y la 4 es esta, que es faringe. Y voy a explicársela en la clase de miércoles. Faringe y esófago. O sea, de la 8.1 hasta la 8.4. Vayan trabajando eso. ¿Está claro? Bueno, señores, pues arriba. Espere, profesor. Mis compañeros me preguntan hasta dónde tomaría mañana la prueba para el grupo A y, bueno, para el grupo A. Sobre la parte inicial que di de generalidad y la otra parte es hasta donde llegue, hasta la cavidad bucal. Todo lo que ha llegado, ok. Hasta la cavidad bucal, la región labial, porque no le puedo poner más para adelante. ¿Está bien? De esta región labial. Ya. Hasta ahí. Y le pienso hacer una pequeña llamada después de esta clase, ¿puedo? Bueno, vale. Está bien. Después hablamos. Ok. Bueno, voy a salir, me cierro aquí mi micrófono. Hasta luego, doctor. Buenas tardes.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.